¿Y qué más tenemos que reunir? Tenemos que reunir toda la información que nos transmitan los usuarios sobre el edificio. Ahí, por ejemplo, cuestiones fundamentales son cambios de uso en el edificio o épocas de abandono o descuido del edificio. Esa información que, a diferencia del proyecto, que si existiese lo tengo escrito, registrado en el colegio o registrado en la municipalidad y es una fuente fiable, fiel, esas otras fuentes de información son de, digamos, fidelidad relativa. Bueno, no por eso deben dejar de recogerse. ¿Por qué? Pues porque resulta, por ejemplo, que el desconocer un determinado uso en un edificio nos puede llevar a ignorar la posibilidad de una patología o a no encontrar la causa de la patología. Pongo un ejemplo. Resulta que visitamos un edificio de los años 60, en un pueblo de la campiña en Andalucía, y el edificio, que en general de estructura de hormigón, sistemas convencionales, estructura de hormigón, allí no se usan las losas macizas, se usan los forjados, que ahora he visto que se empiezan a usar por aquí. No se los recomiendo, sigan usando losas, no usen forjados. Bueno, allí de forjados unidireccionales, una construcción convencional en un estado de uso constante, residencial y en buen estado en general, ¿no? Sin embargo, un local al que había tenido acceso la comunidad después de muchísimos años sin acceso, resulta que presenta un nivel de corrosión y de deterioro en el arranque de los pilares, los primeros 50, 60 centímetros, que hacía que quedasen totalmente desnudas pues el 60, el 70% de los redondos verticales. Aparte de esos, había muchos que habían perdido sección por corrosión. Claro, el estado es alarmante ver aquello y es pedir inmediatamente el apuntalamiento del edificio. Bien, causas. Hasta que no se descubrió que durante un número de años, de forma ilegal y furtiva, había habido allí dentro una planta de salazón de aceitunas, no encontramos la causa. El problema era el baldeo de las aceitunas con sal. Ese agua salada, durante unos años, insisto, de forma furtiva, estuvo atacando los hormigones y las armaduras. ¿De acuerdo? Claro, no figuraba en ninguna parte. Eso, en principio, era un garaje. Se había segregado, ese local se había segregado del resto de la planta de garaje para garaje privado. Y tenía su acceso de garaje y todo. Había funcionado de forma ilegal, desconocida y clandestina. Claro, esa información es fundamental. Pero imaginemos que no la hubiésemos reconocido, esa información. ¿Qué resulta fundamental? Demostrar, y demostrar es demostrar, que hemos hablado con el presidente de la comunidad, con el actual, con el antiguo, con el anterior, que hemos sondeado en los vecinos, que hemos investigado, que hemos buscado al titular propietario y que no lo hemos encontrado. Es decir, que usted ha estado atenta a esa búsqueda de información sobre los usos del edificio, que no estaba disponible en ninguna fuente. Eso es lo que hay que demostrar. Para eso, utilizar, como veremos ahora, unas fichas que nos ayuden a dejar constancia de esa información, es una buena forma, no es la única, es una buena forma de demostrar esa acción de búsqueda de información. Porque eso es decir, he ido a la municipalidad, sí, y no, allí no hay nada. Bien, vale, pues eso es poco convincente. ¿De acuerdo? Y no porque la fuente sea el testimonio de un vecino pierde valor. Siempre que usted deje claro que la fuente es el testimonio del vecino. Y usted, el señor tal, que vive en tal vivienda, me dice esto. ¿De acuerdo? Luego la información previa es fundamental, insisto, no solo por lo que aporta, que es definitivo, sino porque también normalizado significa un cierto nivel de solvencia en esa búsqueda de información sobre el edificio. Bien, ¿qué ocurre? Bueno, cuando nosotros tenemos una fuente de información, el proyecto, la contrastamos con la realidad, confirmamos
que los usos han sido constantes, han estado bajo control y además registramos un buen estado, estamos en un tipo de edificio que en principio ofrece unas garantías respecto a la determinación o a la seguridad de su informe distintas a ese otro edificio del que no hay proyecto. De lo poco que tenemos registrado en reparaciones no se corresponde con la realidad. Y además ha habido cambios de uso. Y además, ¿por qué les digo esto? Porque en el mismo protocolo vamos a ver que hay distintos niveles de intensidad en la inspección de un edificio. Y podríamos decir, bueno, ¿y eso? Sí, sí, distintos niveles de intensidad en la inspección de un edificio. Es decir, igual que una persona joven y sana va al médico y dice, pues no, me encuentro mal, he tenido fiebre un par de días, me ha dolido la cabeza y no sé lo que me pasa. Y el médico seguro que a esa persona el nivel de análisis que le hace es mucho más ligero que el que haría a un señor con antecedentes de enfermedad, con una mayor edad, en una circunstancia que al doctor le hacen ver que hay riesgos mucho más altos detrás de esa misma sintomatología. Entonces, claro, en ese edificio veremos que un tipo de inspección mucho más ligera nos produce certezas parecidas a las que para conseguir en otro edificio van a exigir inspecciones mucho más exhaustivas. Por tanto, también la información previa contribuye a entender cuáles son las certezas y el nivel de intensidad que podemos aplicar al edificio. Bien, efectivamente, aquí en este croquis se resume un poco esa posibilidad. Cuando nosotros el edificio no tenemos información previa suficiente, nos conviene, antes de proceder al desarrollo de la inspección, nos conviene tener al menos una descripción gráfica. Es decir, no podemos hacer la inspección técnica de un edificio del que no tenemos unos croquis suficientes sobre las distribuciones y sobre las secciones del edificio. Luego, para acercarnos a hacer la inspección de un edificio, o disponemos de una información previa suficiente, o tenemos que hacer nosotros un ligero levantamiento de ese edificio. Si no, es imposible realizar la inspección. Claro, les puedo asegurar, y lo saben ustedes, que hay inspecciones, informes sobre el estado del edificio presentados en los juzgados y en muchos sitios, donde no hay ni un dibujo del edificio. Lo más que hay del edificio, o sea, ni un dibujo ni hecho, ni existente ni preexistente, ni un dibujo. Donde lo más que hay del edificio es una descripción literaria de número de plantas, uso, en fin, orientación y demás. Ustedes imagínense el nivel de reconocimiento de calidad que la sociedad otorgaría hoy a un informe sobre el estado del edificio presentado sin un plano. Y pónganlo en relación con ese mismo nivel de credibilidad que la sociedad otorga hoy al otro. Luego, por tanto, aquí aparece que si no tenemos efectivamente información previa suficiente, debemos generarla nosotros por lo menos sobre el edificio que vamos a inspeccionar. Sigue siendo previa. ¿Por qué la llamamos previa? La llamamos previa porque, una forma de ordenar, es una acción anterior a la propia inspección, simplemente. Sobre esto hay una cosa que todos los que han visitado edificios habrán observado. Es decir, nos cuesta mucho entrar en un edificio y entrar sin intentar ver todos los daños y al mismo tiempo sin intentar identificar todas las causas. Y eso es contrario al protocolo. Es decir, tenemos que entender que el edificio, para que efectivamente el informe sea suficiente, será el resultado, ese informe, de un conocimiento del edificio paulatino y suficiente. Entonces, si en el primer acercamiento al edificio observamos el detalle de una lesión, nos vamos a un daño aparente, probablemente estemos haciendo imposible un conocimiento general del edificio que nos permita luego llegar bien formado. Y si además hacemos una hipótesis rápida de la causa posible, estamos sin duda equivocándonos. Entonces, es fundamental mantener esa disciplina que me dice que la primera visita a un edificio forma parte de una etapa previa. Una etapa previa que me permite simplemente reconocer visualmente el edificio al que me dirijo, comprobar su relación con planos existentes,
mejorar planos, observar cuestiones generales, cuestiones de uso, de mantenimiento, de abandono, eso que es más importante y que en ese momento se puede aprender. Ya entraremos luego a analizar dónde están las lesiones y a inspeccionar todos los sistemas constructivos. Bien. Veremos luego al final las fichas con las que vamos a tener asistencia para estas etapas. Esas fichas nos ayudan mucho a ver la lógica del protocolo. Son fichas que irían en papel y se llevarían en papel para completarlas en la propia visita o en las etapas previas. Bien, casi nos iríamos a ver ya la impresión en las fichas. Bien. Vamos a ver. Esto es lo que es un poquito lento en este sistema operativo. Bien, para la recogida de la información previa hemos visto antes pues, una ficha elemental donde se recogen datos fundamentales sobre las titularidades del edificio. Estas cuestiones a las que a veces no le damos la importancia suficiente, la tienen. Algo tan importante o tan poco importante como quién es el titular del edificio puede hacer que efectivamente el encargo sea legalmente viable o no lo sea. El encargo de un informe sobre el estado de un edificio en una comunidad de propietarios realizado por un solo vecino, por ejemplo, legalmente no es posible. Entonces, ese encargo tendría un vicio de legalidad que lo haría inútil frente a otro encargado por el administrador. Esas cuestiones, por tanto, son importantes. Saber si quien se está dirigiendo a mí es titular de una parte de un edificio, es titular de todo, también es importante desde el punto de vista legal. Luego ya, superado ese primer cuadro, pues tenemos la ficha 2 sobre datos generales de la edificación. Y en esta hay cuestiones que este protocolo nos ayuda a tener presentes y que en general son las más importantes. Seguro que hay otra información complementaria, pero intentar recoger de forma normalizada las fechas de las construcciones de distintos tipos de intervenciones, de reparaciones que se hayan registrado, o poder dejar claro que no nos consta ninguna reparación, es bueno. Si nosotros tenemos la ficha, probablemente ese dato no nos pase inadvertido. Si no la tenemos, seguramente que nuestra práctica, nuestro informe que usamos para hacer el siguiente nos podría dar esa pregunta. Si tenemos el procedimiento, pues tenemos la garantía de que vamos investigando todo eso. Esta ficha que pretenden la identificación de... Esto está hecho para edificios que van desde una vivienda unifamiliar hasta un edificio de 20 plantas y 500 departamentos. Entonces, en principio tiene un trazado general o una especie de planteamiento muy general que cada arquitecto podría ir y debería ir particularizando. Estas fichas serían las que recogerían aspectos fundamentales, por ejemplo, el hecho de que exista sobre el edificio algún tipo de limitación legal de protección del patrimonio o protección histórica, su pertenencia al catálogo municipal de edificaciones, que también determina distintos alcances del informe sobre el estado del edificio, igual que determina distintas posibilidades para la reparación en el mismo. Entonces, estas cuestiones serían las que deberían ser recogidas en este tipo de fichas. Ahora bien, una vez recogidas cuestiones, digamos, de carácter más general, empezamos con una parte de la información previa del edificio que ya sí entra directamente en la componente de interpretación constructiva. Nosotros, sobre el edificio que vamos a realizar el informe, debemos tener una caracterización constructiva. Debemos conocer las soluciones constructivas con las que el edificio está hecho. Evidentemente, esa caracterización de las soluciones constructivas no siempre es posible de forma definitiva. Puede estar definido en un proyecto y podría haberse ejecutado de otra forma. Hombre, si está definido en un proyecto y encima comprobamos que se ha ejecutado según el proyecto,
Pues magnífico, estamos interviniendo en un edificio que sabemos cómo se ha construido. No es la situación que va a ocurrir siempre, siempre habrá unos márgenes. Bueno, hay que hacer un esfuerzo por caracterizar constructivamente el edificio. ¿Por qué? Porque la interpretación no sólo de las causas de daños visibles, que eso es fácil. Cuando hay un daño visible, ya estamos en una situación relativamente fácil. Si el daño es visible, sabemos que hay que prestar atención y lo normal es que acabemos encontrando una causa razonable y que acabemos reparando razonablemente. Pero hay daños no visibles o hay signos que pueden ser indicadores de un tipo de daños muy distintos o de otros, dependiendo de la solución constructiva del edificio. Entonces, conocer las soluciones constructivas del edificio, a priori, es fundamental para que cuando vayamos al edificio, un daño lo identifiquemos con un conjunto de causas posibles, entre las que estén las que a esta solución constructiva le son típicas. En ese sentido, definir, tener claras las soluciones envolventes a la hora de conocer, por ejemplo, los orígenes de las humedades, es fundamental. Hay soluciones envolventes que esconden determinadas patologías de humedades que otras soluciones, sin embargo, las hacen visibles. Cuando hablamos de sistemas estructurales, de la misma forma. Hay sistemas estructurales en los que se esconden distintos tipos de lesiones o las lesiones esconden distintos tipos de daño. Luego, caracterizar constructivamente el edificio es fundamental. Por supuesto, esa caracterización tiene una limitación. No podemos, para inspeccionar un edificio, dedicarnos a comprobar con catas en la estructura, en los forjados, en los cerramientos, el 100% del edificio. Pero si queremos que sea solvente, deberemos dejarle claro al propietario cuáles son imprescindibles. Oye, y si el propietario insiste en que no está dispuesto a autorizar ninguna cata, bueno, pues ya sabemos que nuestro informe tiene esa limitación que queda registrada, que forma parte del informe, donde el propietario asume su rechazo y, por tanto, el alcance de nuestra inspección por el propietario que lo encarga ha quedado ya limitado. Ya está. Él es el dueño del edificio y además lo encarga, pero ya ha quedado limitado. Y, por tanto, la responsabilidad de lo que se derive después de nuestra inspección también queda limitada. ¿De acuerdo? Cuidado, distinto sería, permítanme este paréntesis legal, cuando actuamos por un mandato municipal. La inspección técnica de un edificio en una ciudad donde está ordenada no puede encontrarse con la limitación de un propietario sin que el técnico la explique, la denuncie a la administración. Porque es una obligación que supera la voluntad del propietario de encargar el informe. Es la obligación de superar un determinado nivel. Entonces, mucho cuidado con las inspecciones que son ordenadas por la municipalidad, porque en esas no cabe la limitación que establece el propietario para justificar un informe, digamos, poco solvente o insuficiente. ¿Vale? En otras circunstancias sí. Por eso esos datos son fundamentales, ir registrándolos y además ir haciéndolo. ¿Dónde? Pues sí, hombre, lo podría hacer en un formato de Word con mucho cuidado, pero si lo vas haciendo sobre una plantilla que te sea útil, la que tú quieras, la que tú generes con tu propia experiencia o usando un protocolo, tienes esa ventaja. La caracterización del edificio debe extenderse a todos los sistemas constructivos y se hará con un nivel de intensidad pues con el que se permita. Evidentemente, de todas aquellas soluciones que convenga o que merezca la pena, recogeremos información gráfica. Y esa será la ventaja que nosotros tengamos y el nivel de solvencia que le vayamos dando al edificio. ¿Vale? A veces dice, bueno, sí, no hay problema. Oye, el proyecto está bien el proyecto, es de hace 35 años, está perfectamente documentado, se ve que el edificio está bien, pues ya está. Sin embargo, si de verdad hacemos el esfuerzo de hacer nuestra la caracterización del edificio, es cuando nos vamos a dar cuenta de que hay un plano donde las armaduras están dibujadas al revés o están mal puestas. Si por tener el proyecto pasas rápidamente a la visita del edificio y no haces la caracterización, no te das cuenta, es imposible que te des cuenta del defecto, por ejemplo, en la colocación de la armadura en proyecto de un plano. Que a lo mejor luego en la obra fue corregido
y está bien construido en la obra y no hay problema, pero que a lo mejor es el indicador de una lesión que podrían no estar ni siquiera advirtiendo daños. ¿Por qué? Pues porque si estamos hablando de un vuelo que está revestido, es imposible saber, hasta que no se producen daños muy visibles, si efectivamente falta resistencia a flexión, porque las armaduras, en vez de estar trabajando a negativo, están trabajando en positivo. ¿Me explico? Entonces, esos detalles, como todo lo que hacemos los arquitectos, dependiendo del trabajo que tú pones, tienes más posibilidades de registrar esto. Si tú te impones como obligación en tu inspección del edificio, con independencia de la información mayor o menor que tengas, hacer una caracterización de las soluciones constructivas, dices, oye, ¿cómo son los vuelos estos de 1,30 m, que son todos los balcones principales? Venga, vamos a dibujarlo. Está la losa aligerada en la parte superior de la losa principal, está en la parte inferior. Claro, si está en la parte superior, el riesgo de que los negativos, ¿saben a lo que me refiero?, la armadura superior esté mal puesta, se reduce, pero ¿y si está en la parte inferior? Cosa muy normal para que el sobrepiso salga a la misma cota que el interior. Amigo, pues ya tenemos que tener más cuidado. Vamos a ver cómo lo ha hecho el arquitecto. Y entramos, buscamos el plano y lo encontramos. Decimos, perfecto. Bueno, pues si está bien dibujado, yo tengo claro cómo es y no hay signos, la probabilidad de que haya un fallo ahí es mucho menor. ¿Me explico? Luego, la caracterización del edificio es fundamental si queremos hacer una inspección solvente. Si queremos de verdad hacer una inspección solvente, es fundamental. Y será más o menos compleja o más o menos segura, dependiendo de la información que tengamos y dependiendo del nivel de acceso que yo tenga a las soluciones. Hombre, en un edificio en el que efectivamente, porque ya está relativamente descuidado, puedo picar y hacer catas en cualquier sitio, hay parte del edificio deshabitado, pues nada, un operario y en todas partes vamos descubriendo y vamos registrando, con fotografía y con dibujo. ¿Que no es así? Pues ya tengo una limitación mayor, pido permiso, etcétera. Todo eso, si efectivamente lo vamos haciendo ordenadamente, que en principio parece como una tarea ingente, sin embargo, va simplemente contribuyendo con seguridad al desarrollo final. Bien, bueno, estas fichas nos permitirían recoger todas las soluciones constructivas. Está, como ven, ordenado para que se puedan recoger las caracterizaciones constructivas de todos los sistemas y subsistemas constructivos y también incluso una definición del entorno del edificio. Me refiero con esto a efectivamente. Es importante, cuando yo estoy describiendo con carácter previo, informando un edificio, echar un vistazo a lo que está pasando alrededor, a lo que hay construido alrededor. Entonces resulta que si estamos haciendo la inspección de un edificio de, por ejemplo, ¿no?, aquí en Mar del Plata, de 3 plantas de altura y está rodeado de 2 edificios de 9 plantas de altura. Bueno, pues eso no es, eso conviene recogerlo. O está rodeado de una parte de urbanización donde hay unos jardines, pues también conviene recogerlo. Les pongo un ejemplo. Nos llaman para intervenir en un edificio de una sola planta, era un edificio escolar. Un edificio que estaba construido aproximadamente en los años 70 y tenía por tanto 35 o 40 años el edificio. El edificio se había comportado perfectamente durante todo este tiempo, pero de pronto, al empezar el curso, se encontraron con que los suelos de todas las aulas se habían hundido como si fuese una sábana recogida por los bordes y de pronto hundido el suelo. Un aula, el suelo hundido. La de al lado, el suelo hundido. Siempre en el centro. Respetando, efectivamente, las líneas de la estructura. Bueno, vamos a ver. Ningún daño, ninguna otra lesión, la estructura impecable, ni fisuras, solo los suelos hundidos y, hombre, alguna tabiquería que hubiese sobre esos suelos, también, lógicamente, pero el edificio estaba impecable, solo los suelos hundidos. Se mira allá alrededor. Bueno, pues nada, después de analizar bien el edificio, analizarlo constructivamente, definirlo, vamos a dar una vuelta a ver qué vemos. Claro, ya dando una vuelta,
empiezas a observar que los acerados también en muchos puntos han descendido. Pero claro, muy poco. El acerado tiene 1,5 metros, pues a lo mejor ha descendido 1 centímetro. El descenso de esto era de 12, 14, 15 centímetros en una anchura como este aula, o sea, eran verdaderas sábanas. Claro, cuando cambias de manzana, ves que es un edificio recién construido, un centro comercial. Amigo, cuando empiezas a interesarte, te enteras que el centro comercial, mientras se construyó una sola planta de sótano, estuvieron sacando agua permanentemente, con 2 bombas, porque si no era imposible, se inundaba. Solo habíamos tenido el problema de que habíamos bajado el nivel freático por esa excavación en una zona de nivel freático muy alto, y ese descenso del nivel freático produjo entumecimiento del terreno. Claro, ¿por qué se produjo entonces sin afectar a la estructura? ¿Por qué? Porque se produjo desecación de una capa muy superior. La estructura buscó firme a 1,5 metros y ahí no hubo desecación, solo desecación de los últimos 20, 25 centímetros, 30. Por eso las aceras se habían afectado. Claro, si yo voy a ver el edificio, veo el edificio y me vengo para acá y no me he preocupado de la urbanización, ¿cómo voy a encontrar la causa? Es imposible encontrar la causa. Ahora, si tengo como disciplina en la visita al edificio necesariamente registrar el entorno, lo registraré, porque lo pone en protocolo y lo tengo que hacer. Y veré que al lado pues hay un edificio de tantas plantas, o no lo hay, o hay un jardín, o hay una obra nueva, o hay... Y ahí encontraré la causa. El primer día no, lo encontraré en el cuarto, cuando sea. Esa información, por tanto, hay que recogerla. Y el protocolo nos da la oportunidad de no olvidar recoger esa información. Bien. Bueno, pues resulta que ya hemos hecho la primera parte de la inspección, la parte de información previa. Vamos a hacer ahora la segunda parte de la inspección. La propia inspección técnica. Vamos a ver. La inspección técnica tiene a su vez 2 etapas. Una que es la planificación de la inspección técnica, el plan de inspección. Es decir, nosotros tenemos ya la información sobre el edificio. En esa información hemos visitado el edificio para completar un croquis, para ver si los planos se aceptan. Ya sabemos cuál es el edificio. Y ya que vamos a hacer la inspección, no podemos ir a visitar el edificio sin tener planificada la inspección. ¿En qué consiste la planificación de la inspección? Ahora lo vamos a ver con un poco más de extensión. Pero en la planificación de la inspección tenemos que determinar cuestiones fundamentales. La primera, dejar claro qué vamos a inspeccionar, el ámbito de la inspección. La segunda cuestión, el nivel de la inspección. Antes les decía que el protocolo determina 2 niveles de mayor o menor intensidad para la inspección. Y la última, la previsión de los instrumentos que debo llevar para hacer la inspección. El instrumental de apoyo que me va a permitir que la visita de inspección sea útil o no lo sea. Es decir, el arquitecto inspector que pretende resolver la inspección yendo a visitar el edificio con la cámara de fotos y ya está, no puede de ninguna manera justificar ante la sociedad que su intervención es cualificada. Es imposible. Porque lo que él va a recoger en las fotos es lo que cualquier persona ve. Oye, y ver las grietas, si las grietas se ven, nadie las ve mejor y antes que el propio inquilino, que el propio usuario. Esos ven las grietas incluso cuando no existen. Así es que, si ellos ven las grietas cuando no existen, ¿qué sentido tiene que vayamos a verlas nosotros? No es suficiente. Es decir, la inspección
evidentemente significa el conocimiento del edificio, de las soluciones constructivas, de las lesiones, con un nivel de intensidad que no se resuelve con una cámara de fotos. ¿De acuerdo? Entonces, en el protocolo también hay una referencia a los útiles con los que resultaría imprescindible realizar una inspección. Los hay de dos niveles, digamos de carácter y utilización general, que podríamos usar cualquiera de nosotros, o de los que necesitan un cierto nivel de asistencia técnica o de especialización. Bien. Luego, la primera parte es elaborar el plan de inspección. La segunda parte es el desarrollo de la propia inspección. Vamos a aumentar un poquito. Bien. El desarrollo de la propia inspección, ¿en qué consiste fundamentalmente? Pues tiene también, a su vez, tres etapas. La primera es el reconocimiento de las lesiones y defectos. Reconocimiento o identificación. ¿Dónde hay una lesión? ¿Dónde hay un defecto? Son dos nombres que la lesión hace clara referencia al signo visible de un deterioro y el defecto hace referencia a veces al defecto que en sí no es un deterioro, pero que puede producir, por ser un defecto en el funcionamiento o en la ejecución, puede significar la causa de un deterioro posterior. Son como dos niveles de daños visibles. La lesión claramente ya es el resultado de un deterioro y el defecto es algo que no está funcionando bien, pero que puede generar un deterioro. Por ejemplo, una pintura envejecida, simplemente, no, la pintura está vieja. ¿Es una lesión? No. Pero que la pintura esté vieja significa, es un defecto, que puede haber una penetración de agua que cambie las características hidrotérmicas del cerramiento y que provoque condensaciones. Ese es un defecto. Sería un poco esa diferencia, ¿no? Luego, la segunda parte sería caracterización de las lesiones. Claro, nosotros hemos identificado las lesiones y hemos identificado los defectos. Los hemos descrito de una forma general. Los hemos incluso dibujado y situado en el edificio. Pero ahora hay que caracterizarlos. La caracterización de las lesiones es fundamental. Es una de las partes más relevantes de toda la inspección. En la caracterización de las lesiones, donde nosotros encontramos información sobre si efectivamente la lesión está viva o no. Luego lo veremos para el caso de fisuras, de grietas o de humedades. La caracterización de la lesión es un paso fundamental para poder distinguir lo que cualquier persona ve. Una humedad, sí. Usted ve una humedad. Nosotros vemos si es una humedad que se ha producido de forma repentina, que se produce constantemente, si es una humedad que se seca rápido, si es una humedad alternativa, si es una humedad antigua con deterioro de los materiales, si es accidental, si esa humedad trae productos de disolución. Eso lo podemos ver caracterizando la humedad. Cuando se ve una fisura, claro que ve una fisura. El usuario ve una fisura y todos vemos una fisura. Nosotros vemos si es una fisura de labios abiertos, de labios comprimidos, de labios desplazados, si está activa, si tiene actividad, si hay meteorización, si lleva mucho tiempo abierta, si se produjo de una forma repentina o lenta. Eso que ya veremos cuando entremos un poco en el detalle de eso, lo podemos apreciar nosotros ¿cómo? Caracterizando las lesiones. Si yo no me impongo la disciplina de caracterizar las lesiones, midiendo profundidades, espesores, caracterizando el tipo de labios, dibujando la posición relativa de los labios, alguna de esas fisuras, grietas, me pasará simplemente como mucho registrada en la foto o como mucho recogida en el plano, que ya va bien. Pero no va a tener esa información complementaria. Informaciones que a veces, incluso en la propia inspección, no parecen relevantes y que solo cuando estás intentando cuadrar el sudoku de las cosas que esta fisura por aquí, pero si el asiento está aquí, ¿por qué sale aquí la fisura? ¿Por qué esta grieta? Solo en ese momento la información complementaria es la que te sirve para efectivamente comprender que en esa zona el edificio no tuvo solo un asiento, sino que tuvo un giro. Y el giro ya justifica un trazado que no es el típico de la fisura por asiento. ¿Me comprenden? Entonces, esa información estaba ¿dónde? Estaba en ver que los dos planos de la grieta no eran coplanarios, sino que había habido un giro en torno a la grieta. Eso
Si no estamos realmente centrados en la necesidad de recoger ese dato, no lo recogemos. ¿Vale? Bien. La caracterización de las lesiones, insisto, creo que de todas las partes del proceso, de todas, es la más compleja y es en la que hay que consumir más energía. Y luego el proceso de evaluación. Podríamos, hasta cierto punto, cuestionar la evaluación de una lesión de forma aislada. Les digo esto, en el protocolo está previsto, forma parte del protocolo, pero no quiero pasar por alto que es una de las cuestiones metodológicas en las que, hay dos cuestiones en las que tuvimos que discutir mucho para ponernos de acuerdo, y esta es una. Evaluar una lesión, cualquiera podría decir no. Hay que evaluar el edificio y lo haces en el momento de hacer el informe final, en el momento de comunicar. Bueno, la evaluación de una lesión en sí, que además todavía no tiene causas, es una evaluación, por definición, insuficiente, porque todavía no tengo las causas y estoy evaluando la lesión. Pero es cierto que hay lesiones de cuya simple caracterización se desprende ya un cierto nivel de gravedad o no de la lesión. Y por tanto son evaluables no de forma definitiva y categórica, sino de forma inicial, de forma primera, y que está precisamente puesto ahí para que a nadie cierto tipo de lesiones que pueden resultar ya en sí mismas indicadores de gravedad le pase inadvertida la evaluación de gravedad. ¿Me explico? Por tanto, sería, lo llamamos así, proceso de evaluación, pero sí, está ahí para que podamos evaluar en aquellas lesiones que son por sí mismas ya reveladoras la gravedad de la situación. Les pongo un ejemplo. Visitamos un edificio también de los años 60 con estructura de hormigón. Un edificio de vivienda que no tiene lesiones de ningún tipo, pero tiene que pasar la inspección. Bueno, no tiene lesiones de ningún tipo, no se ven grietas, no se ven fisuras, el edificio parece que está perfecto. Pero ahora, aprovechando que un arquitecto pasa por casa, una señora un poco más extrovertida dice, por cierto, ¿puede usted decirme qué es esto que pasa? Te lleva allí, por el pasillo, y ahora ves un pilar de los que invaden unos centímetros el tacón en el pasillo, en el que se ven, en la parte inferior del pilar, una fisurita como un pelo, muy fina, a unos 2 centímetros, 2,5, de la esquina del revestimiento. Vamos, insisto, hay que ponerle mucha atención para que el propietario lo vea. Dicen, bueno, esto no tiene importancia. Pues claro, en cuanto arañamos un poquito con la piqueta, la fisura no desaparece, sino que aumenta. Y cuando picamos más, la fisura aumenta, porque se está produciendo corrosión de la armadura. Y la corrosión de la armadura inicialmente ha separado hormigón que no había revestimiento de fábrica, era simplemente guarnecido y enlucido de yeso sobre el hormigón. El yeso, como es más elástico, estaba aguantando bien esa ruptura y transmitiéndola, amortiguando esa fisura. Entonces, lo que fuera era un pelo, poco más adentro eran 1,5 milímetros y un poco más adentro era el hormigón roto por la corrosión. Había, en ese edificio hay un problema generalizado de carbonatación por hormigón con poca calidad, y hay un problema generalizado que la verdad es que la reparación es compleja y es costosa. Bueno, claro, esa fisura, si en vez de producirse en el arranque del pilar, lo hubiéramos encontrado arriba, en la llegada del pilar a la losa, podría haber sido reveladora no de un problema de corrosión, sino de un problema de agotamiento por compresión, reventamiento.
Y eso sí exige el apuntalamiento rápido del edificio. Aquí no, la corrosión es grave, pero es lenta, es decir, permite inspección, tratamiento, es decir, no es de hoy para mañana. Pero un problema con la misma imagen, es decir, fisuras muy finitas en el yeso, en la parte superior, te son indicadores de un problema, tanto si son verticales como si son a 45 grados. Entonces, para que eso no pase inadvertido, el protocolo te llama la atención. Por otra parte, el protocolo, también para mayor seguridad del facultativo, incorpora todo un catálogo de lesiones. Y de las lesiones posibles aparece, por ejemplo, la descripción de esta lesión. Y aparece su carácter de gravedad o no. Luego, ¿cómo sabes que esa lesión es grave o no? Tienes el catálogo para mirarlo. Era fundamental que el catálogo, para que fuese útil, tuviese efectivamente la descripción de las lesiones, no de todas, pero sí de las más frecuentes en las soluciones convencionales. ¿Vale? Luego, en la parte del protocolo, que es el catálogo, tú encuentras cómo definir, identificar y caracterizar esa lesión. ¿Vale? Bien. Desarrollada la inspección, pasaríamos ya a la tercera parte, que es efectivamente la elaboración del informe final. Yo creo que para ir viendo, como hemos hecho antes, ¿a qué hora toca el descanso? Ah, pues ya está. Tienen una oportunidad perfecta.